30 años, 3 décadas construyendo una vida juntos, una familia, un hogar, y la noche de nuestro aniversario, mientras yo esperaba solo en aquel restaurante con 2 copas de vino sobre la mesa y un ramo de flores que se iba marchitando con cada minuto que pasaba, un hombre que yo nunca había visto en mi vida me llamó por teléfono para decirme, con una calma que todavía hoy me resulta incomprensible: «Ella está bien, está aquí conmigo, me pidió que te llamara». Colgué, pagué la cuenta y salí a la calle como quien sale de su propio funeral sin haber muerto todavía. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Leandro Cisneros Varela, tengo 54 años, soy perito contable judicial con más de 28 años de ejercicio profesional y he pasado la mayor parte de mi vida adulta detectando mentiras en números, fraudes corporativos, desvíos de fondos, contabilidades paralelas construidas con la precisión de quien cree que nadie mirará jamás con suficiente atención. He declarado ante jueces, he firmado informes que hundieron empresas y enviaron personas a prisión, y siempre creí que mi mayor fortaleza era precisamente esa, la capacidad de ver lo que otros ocultan. Qué ironía tan perfecta, ¿verdad? Porque durante 2 años y 2 meses, mientras yo revisaba los libros contables de otros con lupa, alguien estaba revisando los míos propios con una libertad que jamás debía haberle dado. Pero no quiero adelantarme. Las historias que valen la pena se cuentan desde el principio, no desde el final. Y el principio de esta historia tiene fecha, hora y dirección exacta. Era un viernes de octubre, las 7:30 de la tarde. Restaurante Casa Rodrigo, en la calle Mayor. Una mesa reservada con 3 semanas de antelación, número 4, junto a la ventana que da al jardín interior. Yolanda siempre prefirió esa mesa porque desde allí no se veía la calle y decía que le gustaba cenar sin el ruido del tráfico. 30 años aprendiendo los gustos de una persona. 30 años recordando detalles que a ella, según comprendí mucho después, le importaban cada vez menos. Llegué a las 7:20. Me gusta llegar antes. Es un hábito de trabajo, de esos que uno adquiere cuando pasa décadas coordinando peritajes con plazos judiciales inamovibles. El maître, un hombre de unos 50 años llamado Roberto, que nos conocía desde hacía más de una década, me recibió con la misma cortesía de siempre y me acompañó a la mesa. Había pedido que pusieran flores. Rosas blancas, que eran las que Yolanda llevaba en el ramo el día de nuestra boda, el 12 de septiembre de 1994. Hacía exactamente 30 años. Me senté. Pedí agua. Miré la silla vacía frente a mí. A las 8 menos cuarto empecé a llamarla. El teléfono sonaba y saltaba al buzón de voz, con esa locución automática que uno acaba memorizando sin querer. Colgaba, esperaba 5 minutos, volvía a llamar. Pensé que quizás había tenido un problema con el coche, que habría tráfico, que algo imprevisto la había retrasado. Yolanda nunca había sido una persona especialmente puntual, y yo había aprendido a convivir con eso durante décadas. A las 8:15, Roberto se acercó con discreción y me preguntó si deseaba pedir algo mientras esperaba. Le dije que sí, que trajera la carta, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba tener algo entre las manos. Seguí llamando. 7 llamadas. 10. 13. A las 9 de la noche el móvil de Yolanda ya no saltaba al buzón, directamente apagado. Intenté llamar a su hermana Consuelo, que vivía en Alcalá. Nadie contestó. Llamé entonces a su amiga Carmen Reyes, con quien Yolanda quedaba a veces los viernes. Carmen me dijo que no sabía nada, que no la había visto desde el martes. Lo dijo con un tono ligeramente tenso, como quien escoge las palabras antes de pronunciarlas, que en ese momento atribuía que la había despertado. Guardé ese tono en algún lugar sin nombre dentro de mi cabeza. Solo mucho después entendería exactamente qué significaba. Pedí la cena. No recuerdo qué pedí. Sé que no comí casi nada porque el camarero retiró el plato con una expresión de lástima profesional que me resultó más humillante que cualquier palabra. Las flores seguían sobre la mesa.
Ya habían empezado a doblar los pétalos hacia adentro, como si también ellas quisieran cerrarse. Llamada 16. 17. El buzón ni siquiera se activaba. A las 10 menos 10 pedí la cuenta. Mientras Roberto me traía el datáfono, mi teléfono vibró sobre el mantel. Número desconocido. Lo miré 2 o 3 segundos antes de contestar. Pensé que podría ser el hospital. Pensé que podría haber habido un accidente. Contesté. Leandro Cisneros. La voz era de un hombre, madura, completamente tranquila, sin ningún rastro de urgencia ni de incomodidad. Sí, dije. ¿Quién es? Soy un conocido de Yolanda. Le llamo porque ella me lo pidió, no se preocupe. Está bien, está aquí conmigo. El silencio que vino después duró quizás 3 segundos. 3 segundos en los que el ruido del restaurante, las conversaciones de las otras mesas, el tintineo de copas y el murmullo de la cocina al fondo siguieron existiendo con perfecta normalidad a mi alrededor, mientras algo dentro de mi pecho se reorganizaba en silencio, como los engranajes de una cerradura que alguien acaba de abrir desde dentro. ¿Cómo ha dicho?, pregunté. No porque no lo hubiera entendido. Que está bien, que no se preocupe, que esta noche no va a llegar a casa. Colgué. No le dije nada, no le pregunté su nombre, no grité, simplemente colgué. Posé el teléfono boca abajo sobre el mantel blanco, firmé el recibo que Roberto me tendía con una expresión que ya no era de lástima, sino de algo parecido a la consternación, y me puse el abrigo. Las rosas blancas se quedaron en la mesa. Salí a la calle. Era octubre y hacía frío, ese frío seco de Madrid que se mete por las solapas aunque uno lleve el abrigo bien cerrado. Caminé hasta el coche. Me senté. Puse las manos sobre el volante y me quedé mirando el parabrisas sin ver nada durante un tiempo que no supe medir. Y allí, solo, en aquel coche aparcado a 100 metros del restaurante donde acababa de celebrar solo 30 años de un matrimonio que claramente no existía de la misma forma para los dos, tomé una decisión. No volvería a llamarla. No esa noche. No al día siguiente, no de la manera en que lo había hecho durante 30 años, con la confianza de quien marca un número porque sabe que hay alguien al otro lado pensando en él. Eso había terminado. Lo que comenzaba ahora era otra cosa, algo para lo que, sin saberlo todavía, llevaba toda mi vida profesional preparándome. Esa noche no dormí. Me tumbé en el lado derecho de la cama, que es el mío desde hace 30 años, y estuve mirando el techo hasta que la luz del amanecer empezó a filtrarse por las persianas. Yolanda no apareció, no envió ningún mensaje, no llamó. La ausencia era tan completa y tan deliberada que resultaba casi clínica, como la de alguien que ha dejado de considerar necesario dar explicaciones. A las 7:15 de la mañana sonó el teléfono. Era Marcos. Marcos Ibáñez Peral tiene 56 años, es perito contable como yo, y llevamos trabajando en el mismo ámbito desde que los dos éramos jóvenes con maletines nuevos y trajes que no terminaban de sentar bien. Nos conocimos en 1993, en un cursillo de actualización fiscal en Valencia, cuando los dos teníamos poco más de 20 años y la profesión todavía olía a papel carbón y a tinta de sello. Hemos compartido casos, hemos declarado en los mismos juicios. Hemos tomado café en las esperas de los juzgados durante 3 décadas. Hay personas en la vida de un hombre que no son familia, pero ocupan un lugar que ningún familiar podría cubrir. Marcos es esa persona para mí. La noche anterior le había enviado un mensaje a las 11, solo 3 palabras. No ha venido. No expliqué nada más, porque con él nunca ha hecho falta. Respondió a los 4 minutos. Mañana hablamos. Estoy aquí, y cumplió. Cuéntame, dijo cuando contesté. Le expliqué lo esencial, la mesa reservada, las llamadas que nadie cogió, el hombre del teléfono con su voz pausada y sus palabras sin el menor atisbo de incomodidad, el silencio posterior de Yolanda, que a esas horas continuaba sin dar señal de ningún tipo. Marcos escuchó sin interrumpir, que es una de las cualidades más escasas que he encontrado en una persona a lo largo de mi vida. Cuando terminé, hubo una pausa breve. Luego dijo, ¿qué vas a hacer?
Lo primero es entender exactamente qué ha pasado, respondí. ¿Y cuánto tiempo lleva pasando? Eso era yo, lo que siempre había sido. Antes de ser marido, antes de ser padre, antes de cualquier otra definición, era alguien que necesitaba comprender los datos antes de mover una sola pieza. Un perito no actúa sobre suposiciones, actúa sobre evidencias documentadas, verificables, imposibles de refutar. Déjeme contarle quién soy, porque creo que es importante para entender lo que vino después. Nací en 1970 en Zaragoza, en un barrio de clase trabajadora, donde los padres tenían empleos fijos y las madres administraban el presupuesto del hogar con una precisión que ninguna universidad enseña. Mi padre era técnico de mantenimiento en una fábrica textil. Recuerdo que de niño le veía revisar las facturas del mes extendidas sobre la mesa del comedor, con un lápiz en la mano y una concentración absoluta. Aquello me marcó desde muy temprano. La idea de que los números no tienen memoria selectiva, de que detrás de cada columna hay una verdad que no depende del estado de ánimo ni de las circunstancias, sino de la aritmética pura. Estudié económicas en Zaragoza y me especialicé en auditoría y peritaje judicial. En 1991, cuando España todavía digería el resacón de los años del boom y las empresas comenzaban a caer como fichas de dominó, yo hacía mis primeras prácticas en un despacho de contabilidad forense. Aprendí entonces que los desvíos de dinero tienen siempre una firma. No una firma literal, pero sí un patrón, una cadencia, una manera de moverse entre cuentas que quien sabe mirar reconoce aunque esté disfrazada de 1000 formas distintas. Llevo más de 28 años firmando informes periciales para juzgados de toda España. Fraudes fiscales, divorcios con ocultación de patrimonio, herencias disputadas, sociedades con contabilidades paralelas construidas durante años con paciencia de relojero. He visto cómo la gente esconde dinero y he aprendido a encontrarlo. El trabajo exige método, frialdad y una tolerancia al detalle que no todo el mundo posee. Pero sobre todo exige algo que resulta mucho más difícil de mantener: la capacidad de analizar con la cabeza en su sitio cuando lo que estás examinando te afecta directamente. Esa capacidad iba a ser puesta a prueba como nunca antes en mi vida. Con Yolanda me casé el 12 de septiembre de 1994. Ella tenía 22 años, trabajaba como administrativa en una gestoría y tenía una manera de reírse que llenaba cualquier habitación. Yo tenía 24. Nos conocimos en una cena de amigos comunes y a los 8 meses ya habíamos firmado los papeles. Los primeros años fueron los que uno imagina cuando es joven y cree que el esfuerzo siempre encuentra su recompensa. Un piso pequeño en alquiler, después uno más grande comprado con hipoteca. El nacimiento de Sofía en 1997. Los domingos en el campo cuando la niña era pequeña y todavía nos bastaba con muy poco para sentirnos completos. Hubo épocas difíciles. La crisis del 93 nos golpeó recién casados. La de 2008 nos encontró con hipoteca, una hija adolescente y un despacho propio que acababa de arrancar. Sobrevivimos a las dos porque tiramos en la misma dirección, o eso creí siempre. Trabajé muchas horas, demasiadas probablemente. Hubo cenas que no estuve, actos del colegio a los que llegué tarde, fines de semana en los que mi cabeza seguía en algún informe mientras mi cuerpo estaba sentado en el sofá. No me enorgullece reconocerlo, pero sería deshonesto callarlo. Lo que sí puedo afirmar es que en 30 años no di motivos para dudar de mi lealtad. Ninguno. Desde fuera, nuestro matrimonio proyectaba una solidez que conocidos y vecinos comentaban con cierta admiración. Éramos Leandro y Yolanda, la pareja que aguantaba, la que llegaba junta a las reuniones y se marchaba junta, la que había sobrevivido a todo lo que otras parejas no habían sobrevivido. Esa imagen la había preservado durante décadas, con el mismo cuidado con que uno preserva algo que considera valioso e irreemplazable. Esa mañana, mientras hablaba con Marcos con el teléfono apoyado en el hombro y miraba por la ventana del dormitorio la calle aún desierta de un sábado temprano, comprendí que llevaba 30 años creyendo en una imagen
que quizás solo existía desde mi lado del cristal. Yolanda llegó a las 11:40 de la mañana. Entró con las llaves como siempre, dejó el bolso en el recibidor como siempre, y cuando me encontró sentado en el sillón del salón con una taza de café frío sobre la mesita y los ojos puestos en ella, dijo sin vacilar: «Me encontré muy mal anoche. Me quedé en casa de Consuelo. Se me agotó la batería y no quise despertar a nadie». Lo dijo mirándome fijo, sin apartar la vista, con una naturalidad que hubiera convencido a cualquier persona que no llevara décadas estudiando los patrones de quien construye una mentira desde cero. Yo la observé en silencio unos segundos. «De acuerdo», dije, y no añadí nada más, porque a partir de ese momento, yo ya no era el marido que pregunta, era el perito que documenta. «De acuerdo», fueron las dos palabras con las que cerré aquella conversación, y Yolanda las aceptó con una facilidad que ya en ese momento me dijo algo sobre el estado real de las cosas. No hubo alivio en su cara. No hubo la incomodidad de quien espera una confrontación que no llega. Simplemente asintió, fue al dormitorio a cambiarse y a los 20 minutos estaba en la cocina preparando café como si fuera un sábado cualquiera de los últimos 30 años. Esa normalidad, comprendí después, no era descuido, era práctica. Viví los días siguientes con una atención diferente. No la atención de un marido herido que busca confirmación de sus peores sospechas, sino la de alguien que ha decidido construir un expediente antes de abrir la boca. En mi profesión existe un principio que ningún manual enseña, pero que todos los peritos aprenden con los años. El momento en que levantas la voz es el momento en que pierdes información. El que sospecha y calla sigue recopilando. El que confronta demasiado pronto cierra puertas que ya no volverán a abrirse. Así que observé. Lo primero que registré fue el teléfono. Yolanda había cambiado el código de desbloqueo en algún momento de los últimos meses. Me di cuenta de forma completamente casual, una tarde de domingo en que ella dejó el móvil sobre la encimera y me pidió que comprobara si había llegado un mensaje de su hermana mientras tenía las manos ocupadas. Lo cogí. Intenté desbloquearlo con los 4 dígitos que conocía desde años atrás, la fecha de cumpleaños de Sofía, y la pantalla rechazó el intento. «Es que lo cambié, que ya me lo habían intentado adivinar una vez», dijo desde el otro extremo de la cocina sin girarse. Lo dijo con la misma fluidez con que había pronunciado lo de Consuelo el día anterior, sin pausa, sin elaboración innecesaria, solo la respuesta exacta y suficiente para cerrar el asunto. Anoté mentalmente la fecha de ese domingo y seguí adelante. El segundo patrón era más antiguo y yo simplemente no le había prestado la atención que merecía. Durante los últimos meses, Yolanda había adoptado la costumbre de salir los martes y jueves por la tarde con la explicación de que se había apuntado a clases de yoga en un centro del barrio de Chamberí. Nada extraordinario en eso. Muchas personas de su edad incorporan ese tipo de hábito, y yo no solo no lo cuestioné, sino que lo recibí como una señal de que se cuidaba. El detalle que ahora me resultaba llamativo era otro. En todos esos meses, Yolanda nunca había mencionado el nombre de ninguna compañera de clase, ninguna anécdota, ningún comentario sobre la instructora, ninguna de esas referencias cotidianas que se filtran de manera natural en la conversación cuando uno frecuenta un lugar de forma regular. Silencio absoluto sobre una actividad que supuestamente realizaba 2 veces por semana. El tercer elemento era el que mayor peso tenía, aunque tardé algunos días en verlo con toda su claridad. En marzo de ese año, Yolanda había asistido a lo que describió como un seminario de actualización profesional para personal administrativo, organizado por una asociación del sector. 4 días, de martes a viernes, en Sevilla. Había mencionado el viaje con bastante antelación, había gestionado ella misma el alojamiento y se había marchado con una maleta mediana y la actitud tranquila de quien tiene todo organizado de antemano. Durante esos 4 días, las comunicaciones entre nosotros habían sido escasas y siempre por mensaje escrito. No hubo una sola llamada de vídeo, ninguna fotografía del hotel, ninguna imagen de la ciudad, ninguno de esos detalles que la gente comparte de manera casi automática cuando se aleja de casa.
Le pregunté una noche, por texto, si el seminario estaba siendo interesante. Respondió: sí, bastante. Estoy cansada. Mañana hablamos. Al día siguiente ninguno de los dos retomó el asunto. En aquel momento lo había interpretado como la dinámica natural de una pareja que lleva décadas unida y ya no siente la necesidad de mantener un relato pormenorizado de cada hora del día. Ahora lo leía de una manera completamente distinta. Guardé ese viaje de marzo en la misma carpeta mental donde estaba el código cambiado y el silencio sobre el yoga y continué construyendo. Hay algo que necesito reconocer, porque sería demasiado sencillo presentarme en este relato como alguien al que la realidad le cayó encima sin ningún indicio previo. No sería del todo honesto. Hubo momentos en los últimos 2 años que en su momento atribuí al cansancio, a la edad, a esa distancia gradual que se instala en los matrimonios largos como el polvo que se acumula en los rincones que uno deja de mirar. Cenas en que Yolanda estaba presente físicamente, pero su atención habitaba otro lugar. Noches en que se dormía de espaldas sin el gesto habitual que durante años había sido tan automático como respirar. Un cambio sutil en su manera de vestir, en las fragancias que elegía, en el cuidado que ponía en su aspecto antes de salidas que antes no habrían requerido ese nivel de atención. Nada de aquello me había parecido una señal de alarma. Me había parecido el tiempo haciendo su trabajo. Y eso, en cierto modo, era lo que más me pesaba durante aquellos días silenciosos de observación. No la traición en sí misma, que todavía no tenía nombre ni rostro concreto para mí, sino el reconocimiento de que yo, con todos mis años de formación, había aplicado la misma ceguera conveniente que critico en mis clientes cuando me traen casos que llevan meses o años sin atenderse. La tendencia a interpretar los datos en el sentido más favorable cuando la verdad alternativa resulta demasiado costosa de asumir. Un perito no debería cometer ese error. Pero fuera del despacho, yo no era un perito. Era un hombre de 54 años que prefirió ver rutina donde había ausencia deliberada y desgaste natural donde había una decisión tomada sin comunicársela a nadie. Pasé 3 semanas en ese estado de observación contenida. 3 semanas en que compartí la misma mesa del desayuno, respondí con la misma corrección de siempre a cada cosa que Yolanda decía y mantuve una apariencia de normalidad tan sólida como la que ella misma proyectaba, mientras por dentro iba cartografiando cada incoherencia con la paciencia que da el oficio. La lista crecía con su propia lógica interna, como siempre ocurre cuando uno empieza a mirar de verdad lo que antes solo rozaba con la vista. Y entonces llegó el extracto bancario de septiembre. No lo estaba buscando de forma específica. Entré al portal del banco una tarde entre semana para verificar el cargo de un seguro del hogar y mientras revisaba los movimientos del mes, algo detuvo mi atención. Un apunte, una transferencia de 240 euros a un número de cuenta que no reconocí. Monto menor. Completamente irrelevante para cualquier mirada que no estuviera entrenada para detectar precisamente ese tipo de operación. Pero yo llevaba casi 3 décadas viendo cómo se construye una contabilidad paralela, y sé con absoluta certeza que siempre empieza de la misma manera, con cantidades pequeñas, espaciadas con criterio, diseñadas para no activar ninguna alarma en quien las mira sin conocer el patrón. Anoté el número de cuenta en un papel, lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta. Esa noche, mientras Yolanda veía televisión en el salón con la misma placidez de siempre, me instalé en el despacho de casa, abrí el ordenador y comencé a revisar los extractos de los últimos 24 meses con la misma metodología sistemática que aplico cuando recibo un expediente nuevo en sede judicial. Lo que encontré en las horas siguientes cambiaría para siempre la manera en que yo entendía los últimos 2 años de mi vida. Tengo en mi despacho una lámpara de escritorio que compré en 1998, el año en que monté el despacho propio. Es una lámpara de brazo articulado, de metal verde oscuro, de esas que ya casi no se fabrican. Yolanda me propuso cambiarla en varias ocasiones a lo largo de los años, porque le parecía anticuada
y fuera de lugar entre el resto del mobiliario. Siempre me negué. Hay objetos que forman parte del método de trabajo de un hombre de una manera que va más allá de lo estético. Esa noche, esa lámpara estuvo encendida hasta las 3:47 de la madrugada. Empecé por el mes de agosto de 2 años atrás, que es donde los extractos del portal bancario me permitían llegar con comodidad. Abrí una hoja de cálculo nueva, que es el primer gesto de cualquier peritaje, y comencé a trasladar cada movimiento de la cuenta conjunta con la misma metodología que aplico cuando recibo un expediente judicial, sin hipótesis previas, sin buscar confirmar nada en particular, simplemente dejando que los datos construyan su propio relato. Durante los primeros 40 minutos no encontré nada que no tuviera explicación doméstica razonable. Recibos del hogar, cuotas de seguros, compras en supermercados, el cargo mensual de la comunidad de vecinos, transferencias a la cuenta personal que cada uno de nosotros mantenía por separado para gastos individuales. Todo en orden aparente. Todo con la cadencia previsible de una economía familiar de clase media gestionada con suficiente competencia. Y entonces empezaron a aparecer. No de golpe, nunca de golpe. Esa es la primera lección que aprende cualquiera que trabaje en detección de fraude. Los desvíos diseñados por alguien con cierto criterio nunca se presentan como un agujero evidente en el tejido de los números. Se presentan como irregularidades menores, espaciadas con intención, calibradas para mantenerse por debajo del umbral de atención del observador casual. 200 euros aquí, 175 allá, 320 en otro mes. Siempre a la misma cuenta de destino. Ese número que había anotado en el papel doblado y que ahora tenía extendido sobre el escritorio junto al teclado. Fui marcando cada apunte con un color distinto en la hoja de cálculo. Amarillo para los que correspondían a gastos verificables, rojo para los que no tenían origen doméstico identificable. En la primera hora de trabajo, la columna roja acumulaba 9 entradas distribuidas a lo largo de 8 meses. Montos que individualmente pasarían desapercibidos en el estado de cuenta de cualquier hogar con ingresos regulares. Pero sumados, con la fecha, el importe exacto y la cuenta de destino alineados en columnas, contaban una historia completamente diferente. 2.140 euros en 8 meses, solo en los que yo alcanzaba a ver desde el portal básico. Me levanté, fui a la cocina, me serví un vaso de agua y volví al despacho. En el salón, el televisor ya estaba apagado. Yolanda dormía. Podía escuchar la casa en silencio, ese silencio particular de las madrugadas que en otros tiempos me resultaba reconfortante, y esa noche tenía una textura completamente distinta. Me senté de nuevo frente a la pantalla y continué. Para acceder a los extractos completos de los últimos 26 meses, necesitaría solicitarlos directamente a la entidad bancaria, algo que haría en los días siguientes con la justificación de una revisión patrimonial de rutina que no levantaría ninguna suspicacia. Pero lo que ya tenía ante mí era suficiente para establecer el patrón con certeza técnica. En peritaje contable existe un principio que aprendí en mis primeros años de ejercicio y que he repetido innumerables veces en informes judiciales. Cuando la muestra parcial presenta una regularidad estadística consistente, la proyección sobre el periodo completo no es especulación, es metodología. Proyecté. Si la frecuencia y el monto medio de las transferencias se mantenían constantes a lo largo de los 26 meses anteriores, el total acumulado se situaría en una horquilla de entre 38.000 y 47.000 euros. No lo sabía con exactitud todavía, pero lo sabría. Guardé el archivo con contraseña, apagué el ordenador y me quedé sentado en el silencio del despacho con la lámpara verde todavía encendida. Pensé en todos los expedientes que había trabajado a lo largo de mi carrera. Pensé en aquella empresa constructora de Valencia en 2006, cuyo director financiero había desviado fondos durante 4 años usando exactamente la misma técnica de fraccionamiento que tenía ante mí. Pensé en la cara de ese hombre cuando presenté mi informe pericial ante el juez, esa mezcla de incredulidad y derrota
de quien creyó que nadie miraría con suficiente detenimiento. Y pensé, por primera vez con una claridad que ya no admitía matices, que durante más de 2 años alguien había estado usando contra mí el mismo método que yo utilizaba para desmontar fraudes ajenos. Alguien que conocía mis horarios, mis hábitos, mi tendencia a confiar en lo que tenía delante sin cuestionar lo que no encajaba. Alguien que había calculado que yo no miraría. El error de cálculo era comprensible. Durante 30 años no había tenido ningún motivo para hacerlo. Esa noche no lloré. No sentí la rabia súbita que uno esperaría en una situación así. Lo que sentí fue algo más frío y más persistente, algo parecido a la sensación de cuando uno termina de encajar las últimas piezas de un expediente complejo y comprende con exactitud la magnitud de lo que tiene entre manos. No alivio, no satisfacción, solo la certeza desnuda de quien ha pasado de la sospecha a la evidencia y ya no puede fingir que no sabe lo que sabe. En los días siguientes actué con precisión. Solicité al banco los extractos completos de la cuenta conjunta correspondientes a los últimos 30 meses, argumentando que necesitaba documentación exhaustiva para una declaración patrimonial. La gestora telefónica me confirmó que los recibiría en formato digital en un plazo de 48 horas. Los recibí puntualmente, un miércoles por la mañana, mientras Yolanda estaba fuera. Los descargué, los transferí al mismo archivo protegido y pasé la tarde siguiente trasladando cada apunte a la hoja de cálculo. Cuando terminé, me recosté en la silla y leí el total que aparecía al pie de la columna roja. 43.200 euros, en transferencias fraccionadas, a lo largo de 26 meses, a una cuenta cuya titularidad yo desconocía por completo y que no figuraba en ningún documento financiero compartido entre nosotros. No fue un número que me dejara sin respiración. Fue un número que confirmó con exactitud de peritaje lo que el patrón ya había anunciado. Esto no era un impulso. No era una decisión tomada en un momento de debilidad o de confusión emocional. Era una operación planificada, sostenida en el tiempo, ejecutada con la conciencia de quien sabe perfectamente lo que está haciendo y ha decidido continuar haciéndolo. 43.200 euros que habían salido de una cuenta construida con el trabajo de los dos durante décadas, hacia un destino que yo iba a identificar con nombre, apellidos y número de DNI antes de que pasara mucho más tiempo. Imprimí la hoja de cálculo, 52 páginas. La coloqué dentro de una carpeta de cartón marrón, la cerré con la goma elástica y la guardé en el cajón inferior del archivador, debajo de una carpeta de casos antiguos que nadie abriría jamás sin mi presencia. Aquella misma noche, Yolanda me preguntó en la cena si había pensado en lo que haríamos para celebrar el año nuevo. Lo preguntó con naturalidad, mirando el plato, como si la pregunta fuera la más lógica del mundo. «Todavía no lo he pensado», respondí, y seguí cenando. La carpeta marrón del archivador no era suficiente. Lo sabía desde la primera noche que la guardé. Un perito contable puede construir un informe financiero sólido, documentar transferencias, proyectar patrones y presentar cifras ante un tribunal con la solidez de quien conoce el procedimiento de memoria. Pero hay preguntas que los números no responden por sí solos. Los números me decían cuánto dinero había salido y hacia dónde. No me decían quién esperaba al otro lado de esa cuenta. No me decían con qué cara, con qué nombre, con qué historia. Para eso necesitabas a alguien que trabajara donde los extractos bancarios no llegan. Llamé a Marcos un lunes por la mañana desde el despacho, con la puerta cerrada. Le expliqué lo que había encontrado. No todos los detalles, sino los suficientes para que entendiera la dimensión real del asunto. Marcos escuchó con esa atención que tiene cuando procesa algo que considera grave, y cuando terminé, hubo una pausa de varios segundos antes de que hablara. «Conozco a alguien», dijo. «Se llama Félix Ordóñez Cano. Estuvo 12 años en la Guardia Civil, Brigada de Policía Judicial. Lleva 8 trabajando por su cuenta. Lo usé en un caso de divorcio hace 3 años, el del empresario de Getafe del que te hablé en su momento. Discreto, metódico, caro. Pero no hay nadie mejor para lo que necesitas. ¿Tienes su contacto?»
Te lo mando ahora mismo. Llamé a Félix Ordóñez Cano esa misma tarde. Tiene 51 años. Una voz que transmite la parquedad de alguien que aprendió con los años que las palabras de más cuestan caro, y una manera de escuchar que me recordó a los mejores profesionales con los que he trabajado a lo largo de mi carrera. Personas que dejan que el otro termine antes de formular ninguna pregunta, y que cuando preguntan, lo hacen con una precisión que indica que ya manejan aproximadamente la respuesta. Quedamos al día siguiente en una cafetería cercana a su oficina en el barrio de Vallecas, lejos de cualquier lugar que Yolanda pudiera frecuentar. Llegué 10 minutos antes. Él llegó puntual, con un maletín de cuero gastado y una chaqueta de paño gris que llevaba con la naturalidad de quien no dedica demasiado pensamiento a la indumentaria. Pedimos café. Le expuse el caso con la misma frialdad técnica que usaría en una reunión con un cliente. Los hechos verificados, la cronología, la información que ya tenía documentada y la que necesitaba contrastar. Félix tomó algunas notas breves en un cuaderno de espiral sin levantar la vista mientras yo hablaba. Cuando terminé, bebió el café, cerró el cuaderno y dijo: «Necesito 3 semanas, 4 como máximo, 600 euros de entrada y el resto contra entrega del informe. No trabajo con anticipos completos, porque así ninguna de las dos partes acaba con presión indebida». Me pareció un hombre que entendía cómo se construye la confianza entre profesionales. Acordamos las condiciones, firmamos un contrato de servicios con membrete de su empresa y salimos de la cafetería en direcciones opuestas. Durante las semanas siguientes mantuve la misma rutina sin alterar nada. Acudí al despacho, atendí 2 casos nuevos de peritaje que llegaron por vía judicial, cené con Yolanda cada noche, respondí sus mensajes con la normalidad de siempre y dormí a su lado sin que ningún gesto delatara lo que llevaba entre manos. Hay quien podría preguntarse cómo se sostiene eso. No tengo una respuesta simple. Lo que sí puedo decir es que cuando uno lleva décadas aprendiendo a separar el estado emocional del trabajo que tiene enfrente, la contención se vuelve casi refleja. No es insensibilidad, es disciplina, y la disciplina tiene un precio que uno paga después, nunca en el instante. Marcos me llamó un par de veces durante ese periodo con la excusa de asuntos profesionales, simplemente para hacerme saber que seguía disponible sin añadir ninguna carga encima. Eso es lo que hace cuando quiere estar presente sin presionar. Lo conozco desde hace demasiados años como para no reconocer ese gesto. Félix Ordóñez me contactó un martes de noviembre, 22 días después de nuestra reunión en Vallecas. No por teléfono, por un mensaje escueto que decía únicamente: «Tengo lo que necesita. ¿Cuándo puede pasar?». Acordamos vernos esa misma tarde, pero no en su oficina ni en la mía. Se lo pedí a Marcos y se dio sin hacer ninguna pregunta, la sala de reuniones de su despacho, en una planta discreta de un edificio de la calle Atocha. Había algo en recibir ese informe fuera de mi propio entorno profesional que me parecía necesario, aunque en aquel momento no habría podido explicarlo con exactitud. Llegué a las 5:15. Marcos nos dejó solos en la sala, cerró la puerta al salir y solo asomó la cabeza 20 minutos después para ver si necesitábamos algo. Dijimos que no. Félix abrió el maletín y colocó sobre la mesa un sobre de papel manila cerrado con solapa metálica. Grueso, más grueso de lo que yo esperaba. «El sujeto se llama Germán Alcántara Fuentes», dijo. 47 años, propietario de una empresa de intermediación inmobiliaria con sede en el barrio de Salamanca. Casado, 2 hijos. La relación con su esposa lleva activa, según lo que he podido documentar, no menos de 2 años y 3 meses. Hay registros fotográficos de 14 encuentros en distintos establecimientos, 3 estancias en hoteles verificadas. Hizo una pausa breve. Y una salida al extranjero, a Lisboa. 4 días en abril. Abril. El viaje que Yolanda me presentó como seminario profesional había sido en marzo y era en Sevilla. Lisboa era otra cosa, otro mes, otra historia que yo desconocía por completo porque nadie me la había contado. Abrí el sobre. Hay cosas que uno cree poder anticipar y que luego resultan completamente distintas
cuando llegan de verdad. Yo había trabajado con dosieres de investigación privada en varios procesos judiciales a lo largo de mi carrera. Los había leído como documentos técnicos, con la distancia del profesional que evalúa pruebas ajenas. Sabía perfectamente lo que había dentro de ese sobre antes de abrirlo. Y aún así, cuando saqué la primera fotografía y la vi, el cerebro tardó 2 o 3 segundos en procesar lo que los ojos transmitían, como si hubiera un cortocircuito entre la imagen y su significado. Era Yolanda, en la terraza de un restaurante que yo no reconocí, sentada frente a un hombre de pelo oscuro, constitución media, traje sin corbata, inclinada levemente hacia adelante sobre la mesa, con una expresión que yo conocía muy bien, esa manera de escuchar que tiene cuando algo genuinamente le interesa, esa curvatura leve de los labios que en otro tiempo había estado dirigida hacia mí con la misma naturalidad con que ahora la dirigía hacia ese hombre. Puse la fotografía boca abajo sobre la mesa. Revisé el resto del sobre durante los 10 minutos siguientes, en silencio absoluto. Félix no dijo nada. Esperó con los brazos cruzados y la vista en la ventana, con la discreción de quien entiende que hay momentos en que lo más profesional es simplemente no interrumpir, aunque el cuerpo siga ocupando el mismo espacio. Cuando terminé, devolví todo al interior del sobre, cerré la solapa y lo sostuve entre las manos un instante. «Buen trabajo», dije. Félix asintió, recogió el maletín y salió. Poco después entró Marcos, se sentó al otro lado de la mesa y me miró sin pronunciar nada. No preguntó. Solo estaba allí, que era exactamente lo que se necesitaba en ese momento. 30 minutos más tarde, bajé al aparcamiento, me instalé en el coche y apoyé las manos sobre el volante. Estaban húmedas. Las observé unos segundos como si le pertenecieran a alguien que no era yo. Luego arranqué, salí a la calle y conduje de vuelta a casa, con el sobre de Manila en el asiento del copiloto, consciente de que lo que contenía iba a cambiar la dirección de todo lo que viniera a continuación, pero que todavía no era el momento de actuar. Faltaba una pieza. Todavía no sabía que esa pieza era la que más daño iba a causar. Guardé el sobre de Manila en el mismo archivador donde ya descansaba la carpeta marrón con la hoja de cálculo. Los puse juntos, en el cajón inferior debajo de los expedientes antiguos. 2 documentos que por separado contaban historias incompletas y que juntos configuraban algo que ya no tenía ninguna interpretación alternativa razonable. Me acosté esa noche con la certeza de que tenía suficiente para actuar y con la incomodidad de quien intuye que todavía hay algo que no ha terminado de aparecer. Esa incomodidad tenía nombre, aunque todavía no lo sabía. 4 días después de la reunión en el despacho de Marcos, recibí un mensaje de Félix Ordóñez. Escueto, como todos los suyos. Ha surgido algo que considera necesario conocer. No es parte del encargo original, sin coste adicional. ¿Puede pasarse esta semana? Quedamos el jueves. Esta vez sí en su oficina, un espacio pequeño y ordenado en una planta interior de un edificio de Vallecas, con una sola ventana que daba a un patio interior y una estantería de archivadores grises numerados a mano. El tipo de lugar donde la discreción no es una elección estética, sino una condición de trabajo. Félix me recibió con el mismo tono parco de siempre. Me indicó la silla frente a su mesa y abrió una carpeta delgada sin preámbulos. Durante el seguimiento, documenté algo que no formaba parte del perfil del sujeto principal, pero que consideré mi obligación reportar, dijo. Le pido que lo lea primero y luego me diga si tiene alguna pregunta. Empujó la carpeta hacia mi lado de la mesa. Había dentro 3 folios y una fotografía en color impresa en papel mate, del tamaño de un folio, con fecha y hora en el margen inferior derecho. La leí con la misma metodología con que siempre leo cualquier documento, de arriba a abajo, sin saltar párrafos, sin ir directamente a la conclusión. El segundo folio contenía la descripción del incidente. El 19 de junio del año anterior, a las 12:48 del mediodía, Yolanda Tejada y Germán Alcántara se encontraban sentados en la terraza exterior de una cafetería del barrio de Chamberí. El seguimiento de ese día estaba documentado como parte de la fase inicial del encargo.
Lo que Félix consignó como hecho adicional fue lo siguiente. A las 12:56, una mujer joven que caminaba por la acera reconoció a Yolanda, se detuvo y mantuvo un intercambio breve con ella y con Germán de aproximadamente 3 minutos. Al concluir el intercambio, la joven continuó su camino. Félix había identificado a la joven mediante seguimiento posterior y verificación de redes sociales. Era Sofía Cisneros Tejada, mi hija, 27 años. La niña que nació en 1997, que creció viendo a su padre trabajar con papeles sobre la mesa del comedor, que se graduó en empresariales 5 años atrás y que desde entonces trabajaba en una empresa de consultoría del centro de Madrid. Me detuve en ese punto del relato, levanté la vista del folio y la mantuve fija en un punto indeterminado de la pared durante varios segundos. Félix no dijo nada. Luego miré la fotografía. Era nítida, tomada desde suficiente distancia para no llamar la atención, con el tipo de objetivo que permite ese trabajo sin comprometer la discreción del operativo. Se veía a Yolanda de perfil, a Germán Alcántara de frente y a Sofía de pie junto a la mesa con el bolso colgado en el hombro, inclinada levemente hacia Yolanda en el gesto de quien intercambia algunas palabras antes de marcharse. La expresión de Sofía en la imagen no era de sorpresa. No había en su postura ninguno de los signos físicos de alguien que ha tropezado con algo inesperado y está procesando el impacto. Era la expresión y el lenguaje corporal de alguien que saluda con normalidad a personas que reconoce, lo que significaba que no era la primera vez, o que al menos la situación no le resultó lo suficientemente extraña como para detenerla. Devolví los folios a la carpeta. Los coloqué con cuidado sin apresurarme, como hago siempre cuando necesito que las manos tengan algo concreto que hacer mientras el resto trabaja a otro ritmo. Cerré la tapa. La empujé de vuelta hacia Félix. ¿Hay algo más?, pregunté. No, eso es todo, asentí. Le di las gracias y salí. Tengo el hábito, cuando proceso algo que necesita espacio, de caminar. No a ningún sitio en particular. Simplemente poner el cuerpo en movimiento, porque el movimiento físico hace algo que el cuerpo detenido no consigue. Ese jueves caminé desde la oficina de Félix hasta el aparcamiento donde había dejado el coche, que estaba a unos 15 minutos a pie, y durante esos 15 minutos no pensé en nada con claridad suficiente como para llamarlo pensamiento. Solo caminé, me metí en el coche, cerré la puerta y allí me quedé. 40 minutos. Sé que fueron 40 porque cuando entré al coche, el reloj del salpicadero marcaba las 11:52 y cuando arranqué el motor, marcaba las 12:31. 40 minutos en un aparcamiento del barrio de Vallecas, con las manos sobre el volante y la vista puesta en la pared de hormigón frente al capó, sin escuchar la radio, sin mirar el teléfono, sin hacer absolutamente nada. No era la traición de Yolanda lo que me había paralizado. Eso ya tenía forma, ya tenía nombre y apellidos, ya estaba documentado en 52 páginas de análisis contable y en un sobre de fotografías con fecha y hora. Era algo para lo que yo ya había construido una respuesta profesional, aunque no hubiera terminado de construir la respuesta humana. Lo que me había detenido durante 40 minutos en aquel aparcamiento era otra cosa. Sofía lo sabía. Mi hija lo sabía desde hacía más de un año. Había visto a su madre en una terraza de Chamberí con un hombre que no era su padre, a la hora del mediodía, en una actitud que no requería ningún tipo de interpretación elaborada para ser comprendida. Y había elegido no decir nada, ni ese día, ni al día siguiente, ni en ninguno de los más de 300 días que habían transcurrido desde entonces. Había seguido viniendo a cenar los domingos, había seguido llamando los sábados por la mañana, había seguido sentándose a la misma mesa que su padre, con la misma naturalidad de siempre, sabiendo lo que sabía. Pensé en la última cena del domingo anterior. Sofía había traído una botella de vino porque decía que en su trabajo les habían regalado varias y quería compartirlas. Había estado simpática, animada, hablando de un proyecto nuevo en la empresa. Yolanda había cocinado cordero.
Yo había recogido la mesa mientras los dos charlaban en el salón, una estampa completamente ordinaria de familia, y los tres, cada uno por razones distintas, sabíamos algo que ninguno de los tres había puesto sobre aquella mesa. No sentí rabia en ese momento. No sentí tampoco el tipo de herida aguda que produce una traición cuando llega de improviso. Lo que sentí fue algo más parecido a la pérdida, a esa sensación de cuando uno comprende que algo que creía sólido llevaba tiempo siendo otra cosa y que el único que no lo había visto era precisamente él. La traición de Yolanda era una grieta en el matrimonio. El silencio de Sofía era una grieta en algo que yo no había considerado posible que pudiera agrietarse. Cuando finalmente arranqué el coche y salí del aparcamiento, había tomado una decisión sobre Sofía. No la ejecutaría todavía. Primero había que cerrar el resto, pero estaba tomada con la misma claridad y la misma frialdad con que había documentado cada transferencia en aquella hoja de cálculo. Hay personas que cuando te fallan por primera vez te conceden una segunda oportunidad. Hay personas que cuando te fallan de una manera determinada, simplemente dejan de ocupar el mismo lugar que ocupaban antes, no por venganza, no por castigo calculado, sino porque la confianza no es un recurso renovable de forma ilimitada, y una vez que alguien te enseña cómo elige cuando tiene que elegir, ya sabes para siempre lo que necesitabas saber sobre esa persona. Sofía tenía 27 años y ya había tomado la decisión más importante que tomaría respecto a su padre, probablemente sin entender del todo lo que esa decisión significaría. El domingo siguiente fue a cenar como siempre. Trajo fruta de temporada. Estuvo simpática. Se quedó hasta las 10:30. Se despidió con el mismo beso de costumbre en la mejilla. Yo le devolví el gesto con la misma naturalidad de siempre, y mientras cerraba la puerta tras ella, pensé que en ese momento éramos dos personas que sabían la misma cosa y que ninguna de las dos iba a decirlo todavía. Pero eso estaba a punto de cambiar también. Elegí un restaurante que Sofía no conocía. Eso era importante. Cuando uno trabaja con expedientes durante años, aprende que el entorno físico condiciona cualquier conversación. La gente habla de manera distinta en lugares con historia acumulada, donde los reflejos del pasado interfieren con la concentración del presente. Necesitaba un espacio neutral, sin memoria compartida, donde las dos personas sentadas a esa mesa fueran exactamente lo que eran y no lo que habían sido. Era un miércoles. Llamé a Sofía el lunes por la mañana, con el pretexto de que hacía tiempo que no almorzábamos solos, que había un sitio nuevo cerca de su oficina que me habían recomendado. Aceptó sin vacilar, con ese tono de ligera satisfacción que tiene cuando cree que todo transcurre con normalidad. Quedamos a las 2 de la tarde. Me vestí con el traje azul oscuro que uso para las comparecencias judiciales. No lo pensé de forma consciente. Lo cogí del armario y lo puse. Solo cuando me ajustaba la corbata frente al espejo del dormitorio, reparé en lo que había hecho y decidí que era apropiado, porque lo que iba a ocurrir en aquel restaurante era, a su manera, una comparecencia. En el bolsillo interior de la chaqueta, doblada en 4 partes con el cuidado suficiente para que no se arrugara la imagen, llevaba la fotografía que Félix había tomado el 19 de junio del año anterior en la terraza de Chamberí. Solo esa. Sin dossier, sin folios de informe, sin nada que requiriera carpeta ni sobre. Solo una fotografía del tamaño de un folio, doblada, en el bolsillo izquierdo, junto al pecho. Llegué antes que Sofía. Pedí mesa para 2 en el interior, apartada de la puerta y del mostrador, en un rincón con suficiente distancia de las mesas contiguas. El local era tranquilo a esa hora, con el murmullo de fondo de los almuerzos entre semana y una luz tamizada que entraba desde ventanales orientados al norte. Pedí agua y esperé. Sofía llegó a las 2:10, con el abrigo de lana beige que le habíamos regalado el invierno anterior y el bolso de cuero marrón que lleva desde que terminó la carrera. Se la veía bien, descansada. Se sentó con esa soltura natural que siempre tuvo, dejó el bolso en la silla contigua y me miró con la sonrisa abierta de los miércoles en que todo parece estar en orden.
«Qué sitio más tranquilo», dijo mirando alrededor. «No lo conocía. Me lo recomendaron hace poco», respondí. Pedimos. Sofía eligió ensalada y pasta. Yo pedí sin fijarme demasiado en la carta. Charlamos durante los primeros minutos con la fluidez habitual. Su trabajo, un cliente complicado que tenía esa semana, algo que le había contado una compañera de la oficina. Yo respondía con atención, hacía algún comentario, mantenía el hilo. Una conversación completamente corriente entre un padre y su hija en un miércoles cualquiera. Llegó la comida. El camarero se retiró. Hubo un instante de silencio natural, de esos que se producen cuando dos personas cogen los cubiertos y el ritmo de la conversación hace una pausa breve antes de continuar. En ese instante, metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta. Saqué la fotografía, la desdoblé con calma sobre el mantel blanco, la giré para que quedara orientada hacia Sofía y la coloqué entre los dos platos sin pronunciar una sola palabra. Sofía la miró. La miró durante 4 o 5 segundos, con la vista fija en la imagen. Vi cómo el color de su cara cambiaba de una manera muy leve, pero completamente inconfundible para alguien que lleva décadas leyendo expresiones en salas de tribunal. No era el gesto de quien ve algo por primera vez y necesita procesarlo. Era la expresión de quien reconoce algo que ya conocía y acaba de comprender que el otro también lo sabe. Dejó los cubiertos sobre el plato, muy despacio, con ese cuidado exagerado que uno pone en los gestos pequeños cuando el cuerpo necesita ganar unos segundos para que la cabeza encuentre las palabras adecuadas. «Papá, no te voy a pedir que te expliques», dije. Mi voz salió con una calma que en ese momento me sorprendió incluso a mí. «Solo necesito que me respondas sí o no. ¿Lo sabías?» Sofía se quedó mirando la fotografía otros segundos. Luego levantó la vista hacia mí. «Sí», dijo. Una sola palabra, sin elaboración, sin la excusa inmediata que yo esperaba que llegara a continuación. «¿Desde cuándo?» «Desde ese día», señaló la imagen con un movimiento muy pequeño de la cabeza. «Desde junio del año pasado». El silencio posterior fue diferente a cualquier otro de esta historia. No era el silencio de quien espera que el otro hable. Era el silencio de dos personas que acaban de quedarse en el mismo espacio con una verdad que ninguna de las dos puede devolver al lugar donde estaba. «¿Por qué no me lo dijiste?» Sofía tomó aire. Apartó la vista un momento hacia la ventana y luego volvió a mirarme. «Porque no quería ser la que destruyera algo que llevaba 30 años en pie. Porque pensé que quizás era pasajero y que nombrarlo lo haría permanente. Porque no encontraba la manera de decírtelo sin que todo se rompiera». Hizo una pausa. «Y porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?» «De lo que estás sintiendo ahora mismo». No respondí a eso. La respuesta que tenía no iba a servir para lo que Sofía esperaba. Lo que yo sentía en ese instante era demasiado ordenado para llamarlo rabia, demasiado frío para llamarlo dolor. Se parecía más a esa sensación que aparece al cierre de un peritaje largo cuando uno termina de revisar la última página y comprende que el cuadro completo es exactamente tan grave como los indicios preliminares sugerían. Una confirmación, el cierre de un círculo que uno esperaba que no cerrara del todo. «No quería ponerme en medio», añadió Sofía en voz más baja. «No es que no me importara, me importaba, pero no encontraba la manera». La observé durante un momento largo. Luego recogí la fotografía de la mesa, la doblé de nuevo con el mismo cuidado de antes y la guardé en el bolsillo de la chaqueta. «Entiendo lo que me estás explicando», dije, y era verdad. Podía razonar cada argumento detrás de esa elección, comprender la posición en que una persona joven se encuentra cuando tiene información que puede destruir la estructura familiar en que creció. Lo entendía con la parte de mí que analiza situaciones y evalúa motivaciones. Lo que no podía hacer era pretender que ese entendimiento cambiaba lo que la elección de Sofía significaba para mí. «Lo que no es posible», continué con el mismo tono, «es actuar como si durante más de un año no hubieras sabido algo que me correspondía conocer a mí. Tú elegiste, y ahora los dos tenemos que vivir con esa elección». Sofía no respondió. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Esa contención también la noté.
Era un rasgo que había heredado, aunque en ese momento lo empleara para sostener una posición que yo no estaba en condiciones de validar. Llamé al camarero. Pedí la cuenta. Sofía intentó sacar la cartera y lo detuve con un gesto de la mano. Sin dureza, pero sin margen de interpretación. Pagué, me puse el abrigo, y cuando ambos estuvimos en la acera me despedí de ella con la corrección de siempre, sin la frialdad calculada del que castiga, pero tampoco con el calor que había caracterizado cada despedida anterior durante 27 años. ¿Vamos a estar bien?, preguntó antes de que me girara. Eso depende de muchas cosas que todavía no han ocurrido, respondí, y eché a andar hacia el aparcamiento sin volver la cabeza. Esa misma tarde, a las 5:45, llamé a Álvaro Serret Domingo, 58 años, más de 25 ejerciendo el derecho de familia, con un conocimiento del patrimonio conyugal en procesos contenciosos que pocos abogados de Madrid igualan. Lo había usado años atrás en un asunto colateral de peritaje y desde entonces manteníamos una relación de respeto profesional mutuo. Le dije que necesitaba revisar el testamento, que con la mayor brevedad posible. Quedamos para el viernes siguiente. Cuando colgué y me quedé sentado en el despacho, con la tarde oscureciéndose al otro lado de la ventana, supe que el periodo de observación había terminado de forma definitiva. Lo que seguía a continuación era la parte para la que, sin haberlo sabido nunca, llevaba toda una vida profesional preparándome. Y todavía faltaba la peor capa de todo lo que estaba por descubrirse. La reunión con Álvaro Serret Domingo tuvo lugar un viernes a las 11 de la mañana en su despacho de la calle Génova, un espacio sobrio y bien ordenado con estanterías que ocupaban 2 paredes completas y una mesa de roble oscuro donde los expedientes se apilaban con una lógica que solo su propietario dominaba por completo. Álvaro tiene 58 años, el pelo completamente blanco desde los 40 y tantos, y una manera de escuchar que nunca proyecta prisa, aunque tenga 3 reuniones pendientes. Es el tipo de abogado que no te dice lo que quieres oír, sino lo que necesitas saber, y esa cualidad es precisamente la razón por la que lo llamé a él. Le expuse el caso con la misma estructura con que presento cualquier encargo pericial: cronología verificada, documentación disponible, alcance de lo que ya tenía y alcance de lo que todavía faltaba confirmar. Álvaro tomó notas sin interrumpir. Cuando terminé, dejó el bolígrafo sobre el bloc y se recostó levemente en la silla. Necesito la documentación bancaria completa certificada, el informe de investigación privada con firma del operativo y el análisis contable tuyo en formato pericial, no como notas de trabajo, sino como documento técnico. Con eso, construimos la demanda de divorcio contencioso y la acción de restitución patrimonial de forma simultánea. Hizo una pausa breve. ¿Cuánto tiempo necesitas para tenerlo todo? 1 semana, respondí. Tardé 9 días. No porque la documentación bancaria presentara dificultades. Los extractos certificados llegaron puntualmente de la entidad financiera, y el informe de Félix Ordóñez estaba ya firmado y en mi poder. Lo que consumió el tiempo fue la parte que me correspondía a mí directamente: la elaboración del análisis contable pericial completo, no la proyección de trabajo que había construido aquella primera noche con la lámpara verde encendida hasta las 4 de la madrugada, sino un documento técnico en toda regla, con metodología explícita, referencias normativas y conclusiones numeradas, del tipo que uno redacta cuando sabe que cada párrafo va a ser leído por un juez. Hay una diferencia fundamental entre analizar unos números para uno mismo y convertir ese análisis en un informe pericial destinado a un proceso judicial. La primera es una operación de comprensión. La segunda es una operación de construcción, donde cada afirmación necesita estar sostenida por evidencia que no admita refutación razonable. Llevo casi 3 décadas haciendo ese trabajo con los números de otros. Hacerlo con los propios tiene una textura completamente diferente, que ninguna cantidad de experiencia profesional amortigua del todo. Fue durante esa semana cuando encontré la 4ª capa. La había intuido en los márgenes del análisis preliminar, pero no la había documentado porque entonces
No disponía de los extractos certificados completos. Al incorporar la documentación bancaria oficial al informe, apareció con una claridad que no dejaba ningún margen de interpretación alternativa. La cuenta de destino de las transferencias fraccionadas no era una cuenta personal corriente a nombre de Yolanda. Era una cuenta asociada a una sociedad limitada constituida 18 meses antes de la noche del aniversario, con un objeto social de gestión patrimonial e inversión inmobiliaria. Una sociedad cuyo segundo titular, con participación del 49%, era Germán Alcántara Fuentes. 43.200 euros de nuestra cuenta conjunta habían sido transferidos, en 26 meses, a una empresa que Yolanda compartía con su amante. Eso no era una traición emocional que hubiera escalado hasta lo económico. Era una operación planificada desde sus fundamentos. La sociedad se había constituido antes de que yo pudiera haber detectado ningún patrón en los extractos, antes de que existiera ningún motivo visible para sospechar, en un momento en que yo estaba completamente centrado en dos casos periciales simultáneos que me consumían la mayor parte de la jornada. El dinero no había financiado caprichos ni gastos de una relación clandestina. Había financiado la construcción de una plataforma económica compartida con otra persona, usando recursos que pertenecían a los dos. Pero no era todo. Al revisar los movimientos más recientes de esa sociedad, encontré un apunte de hace 6 meses, una transferencia de entrada de 8.400 euros desde la cuenta de la sociedad hacia una entidad bancaria distinta, con la referencia de concepto que en el sector inmobiliario corresponde inequívocamente a un depósito de reserva sobre una operación de compraventa. Alguien había señalizado una propiedad. No pude determinar desde el análisis contable cuál era esa propiedad, pero Álvaro podría solicitarlo por vía judicial una vez iniciado el procedimiento. Terminé el informe a las 2 de la madrugada de un martes. 52 páginas. Lo imprimí en el despacho de casa con la impresora de documentos técnicos que uso para los encargos judiciales. Lo paginé, lo revisé desde la primera hasta la última hoja y lo introduje en una carpeta de gomas azul, el color que uso para los informes de mayor gravedad procesal, por un hábito de trabajo adquirido hace tantos años que ya no recuerdo exactamente cuándo empezó. La entregué a Álvaro el miércoles siguiente a las 10:30 de la mañana. Él la recibió, la abrió por la primera página, leyó el índice en silencio durante aproximadamente 1 minuto y luego la cerró. Me miró. «Esto es sólido», dijo. «Es muy sólido». «Lo sé», respondí. «Necesito 2 días para revisarlo completo y preparar la estrategia procesal. El viernes te llamo». Asentí, me levanté, le di la mano y salí al pasillo. La secretaria, una mujer de unos 40 años llamada Rosa, que lleva en ese despacho desde antes que yo lo conociera, levantó la vista del ordenador y me dedicó un gesto amable, de esos que la gente tiene cuando intuye que algo importante acaba de ocurrir en el despacho del que viene. Me senté en el banco de la recepción. No sé exactamente por qué lo hice. No era el tipo de gesto que formaría parte de mi comportamiento habitual. Pero las rodillas tomaron esa decisión antes de que la cabeza tuviera oportunidad de redirigirlas hacia la salida, y me encontré sentado en ese banco de madera clara, con las manos sobre los muslos y la vista fija en el suelo de mármol beige de la recepción, mirando los detalles de las vetas de la piedra sin ver realmente ninguno de ellos. 30 años. 30 años de trabajo, de hipotecas pagadas, de vacaciones planificadas con meses de antelación, de cenas de Navidad, de mañanas de domingo con el periódico en la cocina, de noches que en su momento parecieron ordinarias y ahora tenían un peso retrospectivo completamente diferente. 30 años que en ese momento, sentado en aquel banco de recepción con 52 páginas de informe pericial recién entregadas al otro lado de la puerta, se reorganizaban dentro del pecho con la pesadez lenta e irrevocable de algo que encuentra por fin su lugar exacto, después de haber estado en el sitio equivocado durante demasiado tiempo. No lloré, pero estuve cerca, más cerca de lo que había estado en toda esta historia, incluida la noche del aniversario y los 40 minutos en el aparcamiento de Vallecas.
Quizás porque esas veces el dolor tenía todavía la textura de la sorpresa, y este no. Este era el dolor de la confirmación total, del cierre definitivo, de la comprensión de que no había ningún fragmento de todo aquello que hubiera podido ser distinto si yo hubiera mirado antes con suficiente atención. Rosa se levantó de su escritorio sin decir nada. Fue a la pequeña cocina contigua y regresó con un vaso de agua. Lo dejó en la mesita junto al banco y volvió a su sitio en silencio. No preguntó nada. No ofreció ningún comentario. Solo trajo el agua y se marchó. A veces la mayor forma de respeto que una persona puede ofrecerte es no convertir tu momento en una conversación. Bebí el agua despacio. Me quedé otros minutos en ese banco. Luego me puse en pie. Ajusté el abrigo, recogí el maletín y salí al ascensor. Cuando llegué a la calle y el aire frío de noviembre me dio en la cara, sentí que la parte más difícil de todo este proceso ya había ocurrido. Lo que venía a continuación no sería sencillo, pero sería ordenado, documentado y definitivo, y eso, para un hombre como yo, era lo más parecido al control que podía alcanzarse en una situación que otros habían creído que me desbordaría por completo. Álvaro llamó el viernes, como había prometido. Eran las 6:45 de la tarde, y yo estaba terminando de revisar un informe de peritaje sin relación con todo esto. Un encargo rutinario de una empresa de transportes que necesitaba acreditar la valoración de su flota ante un juzgado mercantil. Hay algo extrañamente útil en el trabajo ordinario durante los periodos de tensión sostenida. Mantiene los mecanismos activos, impide que la mente se instale de forma permanente en el único asunto que en realidad importa. He revisado el informe completo, dijo Álvaro sin preámbulo. Lo que tienes sobre la sociedad limitada es determinante. Cambia la naturaleza del procedimiento, porque ya no estamos hablando solo de un divorcio con ocultación de patrimonio, sino de una disposición unilateral de bienes gananciales en beneficio de un tercero. Eso tiene consecuencias procesales específicas que nos permiten ir más lejos de lo que habríamos podido con una demanda estándar. ¿Cuánto más lejos? Restitución completa de los 43.200 euros con los intereses correspondientes, más la solicitud de medidas cautelares sobre la sociedad mientras se sustancia el procedimiento, lo que efectivamente bloquea cualquier movimiento que intenten hacer con esa estructura antes de la resolución judicial. Si hay una propiedad en proceso de adquisición, como sugiere el depósito de reserva que documentas, esa operación queda congelada desde el momento en que el juzgado admita la demanda. Escuché todo esto con la misma atención con que escucho los informes de los jueces cuando leen mis periciales en sala, sin interrumpir, anotando lo esencial. Necesito que vengas la semana que viene para firmar los documentos de representación y revisar la demanda antes de que la presentemos. También hay que certificar notarialmente el análisis contable para que tenga plena validez procesal. El martes por la mañana, dije. Perfecto, a las 10. Colgué. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, pensando en la logística de lo que venía a continuación, que es la manera en que mi cabeza procesa las emociones cuando son demasiado grandes para abordarlas directamente, convirtiéndolas en un listado de pasos ordenados con sus respectivos plazos y responsables. Llamé a Marcos esa misma noche. Se lo conté todo con detalle por primera vez. Hasta entonces, le había dado solo los elementos necesarios para que pudiera ayudar sin convertirlo en depositario de una carga que no le correspondía. Pero la sociedad limitada, el nombre de Germán como cotitular, el depósito de reserva sobre una propiedad desconocida, la demanda simultánea de divorcio y restitución patrimonial. Todo eso merecía una conversación completa, no una síntesis funcional. Marcos escuchó durante 15 minutos sin pronunciar palabra. Cuando terminé hubo una pausa larga. ¿Cuándo necesitas que vaya al notario? Eso era Marcos, sin dramaturgia, sin el comentario emocional que otro hubiera puesto en primer plano. Directamente a lo útil. El martes, si puedes. Estaré allí. El lunes, antes de la reunión con Álvaro, hice algo que había estado postergando desde que todo esto comenzó.
No porque me resultara difícil desde el punto de vista técnico, sino porque formalizarlo significaba cruzar un umbral que hasta ese momento todavía era reversible en teoría, aunque en la práctica llevara semanas siendo irreversible en mi cabeza. Reorganicé los activos financieros de mi titularidad individual. Tenía, al margen de la cuenta conjunta, 2 cuentas de ahorro a mi nombre exclusivo y una cartera de fondos de inversión que había constituido a lo largo de los años con rendimientos de mi actividad profesional independiente. Nada de eso formaba parte del régimen de gananciales, pero era necesario que su situación quedara perfectamente documentada antes de que comenzara cualquier procedimiento judicial para evitar confusiones o reclamaciones improcedentes en la fase de liquidación del patrimonio común. Pasé el lunes por la tarde en la entidad bancaria con los estados actualizados de todas las posiciones y la documentación correspondiente, firmé los papeles que el gestor me presentó y salí con 3 certificaciones bajo el brazo. El martes a las 10 estaba en el despacho de Álvaro. A las 10:20 llegó Marcos. Se presentó a Álvaro con la brevedad que lo caracteriza. Estrechó la mano del abogado con la firmeza de quien viene a hacer algo concreto y se sentó a mi lado con el abrigo todavía puesto porque en el despacho de Álvaro siempre hace algo de frío. Detalle que noté sin saber exactamente por qué lo notaba. Álvaro leyó la demanda en voz alta en los puntos principales, explicó la estrategia procesal y respondió las 2 preguntas que yo tenía sobre los plazos de admisión y la notificación a Yolanda. Luego sacó los documentos de representación y los testificales. Marcos firmó como testigo en 2 de ellos. Lo hizo con la misma calma con que hace cualquier cosa, sin que la mano le temblara ni 1 milímetro, con la fecha y la firma que lleva usando desde que lo conozco. Cuando terminó, dejó el bolígrafo sobre la mesa y me miró un instante. No dijo nada en ese momento, guardó el gesto para después. Después fue en el aparcamiento del edificio, 15 minutos más tarde, mientras los 2 caminábamos hacia nuestros coches en el silencio fresco de una mañana de noviembre. Marcos se detuvo junto a su coche, sacó las llaves y antes de abrir la puerta dijo, sin girarse del todo hacia mí: «Estás haciendo lo correcto». 5 palabras, sin elaboración, sin el tono de quien necesita convencer a nadie. Solo la afirmación directa de alguien que lleva 30 años conociéndote y que en ese momento ha decidido que esas 5 palabras son exactamente suficientes. Le di las gracias, subí al mío y por primera vez en semanas conduje de vuelta a casa sin sentir el peso habitual que se había instalado en el pecho desde la noche del aniversario. La demanda se presentó ante el juzgado de primera instancia 3 días después. Álvaro me confirmó la presentación por mensaje a las 5 de la tarde. Admitida a trámite, medidas cautelares solicitadas, notificación a la contraparte en los próximos días según disponibilidad del juzgado. La contraparte era Yolanda. Su abogado recibiría el contacto del mío en 48 horas. Mientras todo eso ocurría en los despachos y los registros judiciales, en casa la vida seguía con la misma apariencia de siempre. Yolanda cocinaba, veía la televisión, respondía mensajes en el teléfono, con la pantalla inclinada lejos de mi línea de visión. Dormía a mi lado con esa respiración regular de quien no arrastra insomnio. Y entonces llegó el miércoles por la noche. Estábamos terminando de cenar. Yolanda retiró su plato, fue un momento a la habitación y volvió con algo en la mano. Lo dejó sobre la mesa junto a mi vaso con una pequeña sonrisa. Eran 2 hojas impresas. Las miré sin tocarlas. «Billetes», dijo. «Para fin de año. Me salió una oferta para una casa rural en la sierra, 2 noches, pensión completa. Pensé que nos vendría bien desconectar un poco después de todo el año». Los miré. Luego la miré a ella. La sonrisa que tenía era completamente genuina, sin ningún rastro de incomodidad ni de artificio. La sonrisa de alguien que lleva semanas planeando una sorpresa pequeña y agradable y que en ese momento espera una respuesta recíproca. «Qué detalle», dije. Cogí los billetes, los doblé con cuidado, me los guardé en el bolsillo del pantalón y continué con la cena como si la conversación hubiera concluido de forma natural. Yolanda sonrió una vez más,
recogió el resto de los platos y fue a la cocina. Yo me quedé sentado a la mesa vacía, con aquellos billetes en el bolsillo y la demanda judicial ya presentada en el juzgado, pensando que en pocos días Yolanda recibiría una notificación que haría completamente innecesario ese viaje a la sierra, y que ella todavía no lo sabía. Pero eso estaba a punto de cambiar. La notificación judicial llegó a Yolanda un jueves por la tarde, entregada por un agente del juzgado en el domicilio común a las 4:20 de la tarde. Yo estaba en el despacho cuando ocurrió. Lo supe porque Álvaro me envió confirmación por mensaje a las 5:10. Notificada. El juzgado ha registrado la diligencia. A partir de ahora tiene 15 días hábiles para personarse con abogado propio. Llegué a casa a las 7:15. El recibidor estaba en penumbra y la cocina tenía la luz encendida, lo que significaba que Yolanda estaba allí. Me quité el abrigo, lo colgué en el perchero de siempre y fui directamente al dormitorio. Me cambié de ropa con calma. Me puse el traje azul oscuro, el mismo que había llevado el día del almuerzo con Sofía. Me ajusté la corbata frente al espejo. Recogí del cajón inferior del archivador los 2 sobres que Álvaro había preparado con su firma y sello de cartorio. Los coloqué bajo el brazo y bajé a la cocina. Yolanda estaba de pie junto a la encimera con un vaso de agua en la mano. Cuando me vio en el umbral con el traje puesto, la expresión de su cara cambió en una fracción de segundo. No fue un cambio dramático. Fue el cambio mínimo e involuntario de quien recibe una información visual que no encaja con el contexto y necesita un instante para procesarla. ¿Dónde vas?, preguntó. «A ningún sitio», respondí. Me acerqué a la mesa de la cocina, la mesa donde habíamos desayunado miles de mañanas, donde Sofía había hecho los deberes del colegio durante años, donde yo había revisado expedientes en madrugadas de trabajo acumulado. Me senté en mi silla de siempre, la que da hacia la ventana. Coloqué los 2 sobres sobre el mantel con la misma precisión con que se deposita un documento ante un tribunal, uno al lado del otro, orientados hacia el lado donde Yolanda tenía su silla. Ella miró los sobres. Luego me miró a mí. «Siéntate, por favor», dije. El tono no era de ruego. Era la indicación directa de alguien que ya sabe cómo va a discurrir los próximos minutos y ha decidido que transcurrirán con el orden que él determine. Yolanda dejó el vaso sobre la encimera y se acercó a la mesa despacio. Se sentó. Los ojos no se le apartaban de los sobres. «El de la derecha», dije, «es la notificación de la demanda de divorcio contencioso que presenté ante el juzgado de primera instancia hace 3 días. Ya habrás recibido la copia oficial esta tarde a través del agente del juzgado, así que no es ninguna sorpresa en términos procesales. Este es simplemente el ejemplar con el que quiero que te quedes». Yolanda no habló. Tenía los labios ligeramente entreabiertos y una quietud en el cuerpo que no era serenidad sino la parálisis específica de quien recibe algo que esperaba que nunca llegara a materializarse. «El de la izquierda», continué con el mismo tono, «contiene el informe pericial contable que elaboré sobre los movimientos de la cuenta conjunta entre el mes de agosto de hace 2 años y el pasado octubre. 43.200 euros transferidos en 26 meses a una cuenta asociada a una sociedad limitada de gestión patrimonial e inversión inmobiliaria cuya cotitularidad, con un 49% de participación, corresponde a Germán Alcántara Fuentes». El nombre cayó en el silencio de la cocina con la precisión de quien ha esperado el momento exacto para pronunciarlo. Vi cómo el color abandonaba la cara de Yolanda de manera gradual pero completamente visible, como cuando la luz de una habitación baja de intensidad de forma paulatina hasta quedarse en algo muy tenue. «Leandro, déjame terminar», se detuvo. «La demanda incluye acción de restitución patrimonial por la cantidad íntegra más los intereses legales correspondientes. El juzgado ha admitido la solicitud de medidas cautelares sobre la sociedad, lo que significa que cualquier operación de compraventa vinculada a esa estructura queda bloqueada durante la sustanciación del procedimiento. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo antes del viernes». Terminé de hablar. Hubo un silencio de 4 o 5 segundos en que el único sonido era el ruido leve del tráfico en la calle, 3 pisos más abajo,
completamente ajeno a lo que ocurría en aquella cocina. Luego Yolanda habló. Empezó con negación. Dijo que había una confusión, que los números que yo citaba no eran lo que yo creía que eran, que la sociedad era una inversión legítima que ella había iniciado con recursos propios, y que Germán era solo un socio profesional con quien había coincidido a través de un contacto de trabajo. Lo dijo rápido, con la urgencia de quien construye una versión sobre la marcha, y necesita que las palabras lleguen antes de que el otro tenga oportunidad de interrumpirlas. La escuché sin moverme. Después llegó otra cosa. La voz se le quebró en un punto impreciso del discurso, y lo que siguió fue distinto. Me dijo que yo nunca había estado presente de verdad, que durante años había vivido con un hombre cuya atención real estaba siempre en otro lugar, que ella había intentado hablar conmigo en múltiples ocasiones y que yo había respondido con el mismo gesto de quien registra la información sin procesarla, que se había sentido invisible dentro de su propio matrimonio durante un tiempo que yo no habría sabido calcular porque no había prestado suficiente atención para notarlo. Algunas de esas palabras me llegaron. No voy a decir lo contrario, porque había verdad en ellas, parcial y deformada por la situación, pero verdad al fin. Yo había trabajado demasiado. Había estado demasiado dentro de mi propio mundo profesional, en etapas que ahora, con la perspectiva que da el tiempo y la distancia, reconocía como periodos en que alguien a mi lado podría haber necesitado más de lo que yo estaba dando. Pero eso no era una justificación, era una explicación. Y las explicaciones no restituyen 43.200 euros, ni borran 2 años y 3 meses de una operación planificada con la frialdad de quien decide que el otro no merece ni siquiera la honestidad de una conversación. Cuando Yolanda terminó, la cocina volvió al silencio. La miré durante un momento. Hay personas a las que uno ha querido con genuinidad durante décadas y que en un instante determinado aparecen ante uno de una manera tan diferente a todo lo que uno creyó conocer de ellas que la distancia entre las dos versiones resulta imposible de salvar. No es odio, no es desprecio. Es algo más frío y más definitivo que ambas cosas. La comprensión de que la persona que tienes enfrente y la persona que creías tener enfrente nunca fueron exactamente la misma. Me levanté de la silla. Los documentos se quedan aquí, dije señalando los sobres. Llama a un abogado antes del viernes. A partir de ahora, todas las comunicaciones entre nosotros pasan por los respectivos representantes legales. Yolanda me miró con una expresión que mezclaba el agotamiento con algo que podría haber sido incredulidad, como si hasta ese instante una parte de ella hubiera conservado la convicción de que existía alguna salida que yo no había terminado de cerrar. No existía ninguna. Recogí el maletín que había dejado junto a la puerta de la cocina al entrar. Crucé el pasillo y entré en el cuarto de invitados, que desde aquella noche pasó a ser mi dormitorio. Cerré la puerta con suavidad. No di un portazo. No había ninguna necesidad de hacerlo. La contundencia de lo ocurrido no dependía del volumen con que se cerrara una puerta, sino de la solidez irrefutable de 52 páginas de análisis pericial, un informe de investigación privada firmado y una demanda judicial admitida a trámite. Me senté en el borde de la cama. La habitación olía a cerrado, a ese olor de los espacios que llevan tiempo sin usarse para vivir. Apoyé los codos sobre las rodillas y me quedé así un rato en la oscuridad, con el ruido amortiguado de la calle filtrándose por la persiana bajada. No sentí alivio. No sentí tampoco la satisfacción que a veces imagina uno cuando piensa en el momento en que las cosas terminan de ponerse en su sitio. Sentí el cansancio limpio de quien ha terminado de hacer algo que no quería tener que hacer, pero que era lo único que quedaba por hacer. Y eso, a su manera, era suficiente. El proceso contencioso duró 7 meses y 4 días. Lo sé porque lo tengo apuntado, no por obsesión con los plazos, sino porque es el tipo de dato que un hombre como yo registra de forma automática, la misma manera en que anota la fecha de presentación de un informe o el número de expediente de un encargo judicial. 7 meses y 4 días desde la presentación de la demanda hasta la sentencia firme del juzgado de primera instancia.
Durante ese tiempo viví en el cuarto de invitados de la que había sido mi casa durante 22 años. No fue una decisión cómoda ni incómoda en particular. Fue simplemente la decisión práctica de quien necesita mantener una rutina funcional mientras un procedimiento judicial sigue su curso y que prefiere la incomodidad conocida de un espacio reducido a la alternativa de abandonar el domicilio familiar antes de tiempo. Algo que Álvaro desaconsejó expresamente por las implicaciones que podría tener en la fase de liquidación patrimonial. Yolanda y yo nos cruzábamos en la cocina por las mañanas con la cortesía fría de dos personas que comparten un espacio, pero ya no comparten nada de lo que da sentido a ese hecho. Pocas palabras, ninguna innecesaria. El tipo de convivencia que resulta más agotadora que cualquier discusión abierta, precisamente porque exige una atención constante para no cruzar ningún límite en ninguna dirección. Álvaro llevó el proceso con la solidez que yo esperaba de él. El informe pericial que elaboré fue incorporado como prueba documental y no fue refutado con éxito por la pericial de parte presentada por el abogado de Yolanda, que intentó argumentar que las transferencias correspondían a una inversión legítima realizada con fondos de origen personal. El juzgado rechazó ese argumento en 4 de sus 5 puntos principales, apoyándose precisamente en la metodología que yo había aplicado al documentar la cadencia y el patrón de los apuntes. Fue la primera vez en mi vida que un informe pericial de mi autoría fue valorado por un juez en un procedimiento donde yo era parte directamente afectada. Hay algo extrañamente circular en eso que todavía me resulta difícil de explicar con precisión. La sentencia estableció la disolución del matrimonio por ruptura irreversible del vínculo conyugal, la liquidación del régimen de gananciales conforme a la valoración patrimonial acordada, y la condena a Yolanda a restituir la cantidad íntegra de 43.200 euros más los intereses legales correspondientes al periodo de disposición indebida a satisfacer en cuotas mensuales durante un plazo de 5 años. La sociedad limitada fue objeto de medidas de intervención cautelar que bloquearon la operación de compraventa inmobiliaria en curso. Germán Alcántara recibió la notificación de las medidas sobre la sociedad que cotitularizaba a través de su propio representante legal. Álvaro me llamó cuando la sentencia fue firme. Dijo únicamente: «Está resuelto». 3 palabras que cerraban 7 meses, 28 años de carrera profesional puesta al servicio de uno mismo por primera vez, y 30 años de una vida que había que reorganizar desde sus cimientos. 2 semanas después de la sentencia, alquilé un apartamento en el barrio donde crecí, a 4 calles del bloque de mis padres, en un edificio de los años 70 con el portal de azulejo blanco, que en nada se parecía al piso que había compartido con Yolanda, y que por esa misma razón era exactamente lo que necesitaba. Un espacio sin memoria superpuesta, sin el peso acumulado de todo lo que había ocurrido entre esas paredes. Lo amueblé con lo imprescindible: la lámpara de brazo articulado verde, que recogí personalmente el día que fui a retirar mis pertenencias del domicilio familiar, fue lo primero que instalé. La puse sobre el escritorio nuevo, la enchufé, la encendí. Funcionaba igual que siempre. Hay objetos que permanecen exactamente como son, independientemente de todo lo que cambia a su alrededor, y ese tipo de constancia tiene un valor que no siempre se reconoce hasta que todo lo demás se ha desplazado. Marcos y yo retomamos la costumbre de tomar café los jueves por la mañana en la misma cafetería de siempre. La primera vez que nos sentamos en aquella mesa después de que la sentencia fuera firme, pidió 2 cafés, dejó el maletín en el suelo y me miró directamente. «¿Cómo estás?» «Bien», dije. Y era verdad, aunque fuera una verdad todavía incompleta, del tipo que requiere tiempo para llenarse del todo. Asintió. Cogió el café y seguimos hablando de trabajo, que era la manera más honesta que los dos conocíamos de decir que la vida continuaba hacia adelante. Sofía intentó ponerse en contacto en 3 ocasiones a lo largo de los meses siguientes. Primero por mensaje, luego por teléfono. La tercera vez apareció en la puerta del apartamento un domingo a mediodía,
sin previo aviso, con una bolsa de fruta y esa expresión de quien ha practicado durante días lo que va a decir y en el momento de decirlo ya no está seguro de que las palabras preparadas sean todavía las correctas. La hice pasar. Le ofrecí café. Nos sentamos junto a la ventana. Sofía habló durante un rato con sinceridad. Reconoció lo que su silencio había supuesto. Dijo que no esperaba que nada volviera a ser exactamente como antes, pero que no quería perder a su padre. La escuché sin interrumpir, y cuando terminó, le dije lo siguiente: ¿qué es lo más honesto que puedo transmitir sobre lo que esta historia ha dejado en mí? No te he perdido como hija, pero el lugar que ocupabas antes ya no existe de la misma forma, y pretender que sí existe sería mentirte a ti y mentirme a mí. Lo que podamos construir a partir de ahora parte de cero, y ese cero lo defines tú con lo que hagas, no con lo que digas. Sofía asintió. Se marchó con la bolsa de fruta que le devolví, y cuando la puerta se cerró, me quedé un momento en el pasillo en silencio, sin tristeza y sin alivio fácil, solo con la claridad de quien acaba de decir en voz alta algo que llevaba meses siendo verdad en silencio. Si hay algo que esta historia me ha enseñado, y lo digo para quien en este momento está viviendo algo parecido y todavía no sabe si tiene fuerzas para mirar de frente lo que tiene delante, es esto: la experiencia acumulada de décadas no es una carga, es la única herramienta que nadie puede quitarte, aunque crean que el tiempo te ha vuelto predecible. Me subestimaron porque llevaba 30 años siendo previsible, y esa fue su equivocación más cara. El primer domingo en el apartamento nuevo me levanté a las 8. Preparé café en la cafetera italiana que había comprado esa semana. Me senté junto a la ventana con la taza entre las manos y escuché el sonido de la mañana en aquel barrio que conocía desde niño. El ruido del mercadillo de la plaza, las palomas en el alero del edificio de enfrente, el motor de algún coche arrancando en la calle. Sobre la repisa de la ventana había puesto, sin haberlo pensado como gesto deliberado, una rosa blanca en un vaso de agua. La había comprado el día anterior en el puesto de flores del mercado, simplemente porque el apartamento nuevo necesitaba algo vivo. Pero mientras tomaba el café y miraba esa rosa blanca en el vaso, pensé en el ramo que había dejado sobre la mesa del restaurante la noche del aniversario, en los pétalos que empezaban a doblarse hacia adentro mientras yo esperaba a alguien que había elegido no venir. Pensé en todo lo que había ocurrido entre aquella noche y este domingo. Los extractos, el sobre de Manila, el aparcamiento de Vallecas, los 2 sobres sobre el mantel de la cocina, la sentencia firme, la lámpara verde encendida hasta las 4 de la madrugada. 30 años construyendo algo. Y luego esto. Una mañana de domingo, una taza de café, una rosa blanca en un vaso de agua, y el silencio de una casa que por primera vez en mucho tiempo pesaba exactamente lo que debe pesar cuando uno ha hecho lo que tenía que hacer. No lo que quería hacer, lo que tenía que hacer. Hay una diferencia entre las dos cosas que solo se entiende del todo cuando uno ha tenido que vivirla. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.